Bien, entonces, en la clase pasada vimos varios aspectos del micro, sobre todo el asunto de la configuración del oscilador, ¿recuerdan? Y no nada más eso, sino que también se hizo un primer proyecto, todavía no le escribimos nada, nada más se hizo el proyecto como tal. Y en la clase de hoy ya vamos a hacer un proyecto que encienda y apague un LED nada más. Eso va a ser el equivalente al Hola Mundo de cualquier lenguaje de programación. Aquí, como no tenemos una pantalla con el microcontrolador, pues bueno, vamos a encender y apagar un LED nada más y vamos a ver todo el proceso, tanto a nivel programación en MPLAB, en el aspecto de simulación con Proteus, y si nos da tiempo lo voy a poner o lo voy a trabajar en la tarjetita Miuba, ¿sí? Entonces, vamos a darle prisa a esto para que nos alcance el tiempo, ¿sale? Vamos a empezar. Un breve repaso nada más para que veamos en general para dónde vamos y por dónde nos encaminamos. Esta presentación la voy a dejar disponible en la plataforma y van a haber varias versiones. Esta va a ser la versión 01, después va a llegar la versión 02, conforme le vaya agregando diapositivas y demás, ¿sale? Entonces las voy a ir dejando como un historial de cómo se va avanzando y a ver al final del curso con cuántas diapositivas nos quedamos, ¿sale? Entonces, bien, vamos a empezar con el microcontrolador. Recalcaba yo unas situaciones en las clases pasadas acerca de lo que es un sistema mínimo y una tarjeta de desarrollo. ¿Y por qué es necesario entender de pronto el sistema mínimo? Pues porque necesitamos simular el circuito. Dado que no todos tienen la tarjeta en este momento o no todos van a poder comprarla en caso de que alguien la compre, pues bueno, la única herramienta que vamos a tener va a ser la simulación mediante Proteus, que es el software que más, que se acomoda más a lo que se necesita en el curso. Y para ello siempre debemos tener en mente qué cosa es un sistema mínimo. Entonces, de acuerdo a la definición que está acá, bueno, pues un sistema mínimo es aquel que contiene los elementos mínimos indispensables para que un programa pueda ejecutarse, ¿sí? ¿En dónde? En un microcontrolador. Es decir, para que un microcontrolador pueda funcionar y empezar a ejecutar un programa, aunque nosotros no veamos entradas y salidas del micro, son estos tres cuadritos que estoy marcando aquí. El primero, obviamente, necesitamos un circuito de alimentación. Ese circuito de alimentación bien puede ser una fuente externa, puede ser el mismo USB de la computadora con el debido cuidado, puede ser algún tipo de fuente de alimentación, que creo que ya les había mencionado que venden unos para protoboards, que se conecta al USB, literalmente es como una especie de puente entre el USB y su circuito. Hay ciertas protecciones que tiene ahí y bueno, se puede usar ese circuito de alimentación. Es decir, cualquier circuito de alimentación de CD que me dé 5 volts, dado que el PIC que vamos a utilizar trabaja con 5 volts. A ver, entonces, el circuito de alimentación, insisto, es una parte muy importante porque sin ella, pues obviamente el microcontrolador no enciende y si no enciende, pues simplemente no trabaja, ¿no? Bien, también se necesita un circuito de reloj y ese también es otro de los elementos importantísimos de cualquier sistema secuencial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque resulta que el circuito de reloj lo que me permite es sincronizar todos los eventos que hay internamente en el microcontrolador. Al final de cuentas, creo que la mayoría de ustedes saben que el circuito de reloj lo que me entrega es un pulso de reloj cuadrado totalmente, ¿sí? Un pulsito cuadrado que tiene cierta velocidad y esa velocidad que entrega ese circuito de reloj, pues depende de la capacidad de la velocidad del microcontrolador, ¿sí? Y bueno, ese es otro de los elementos importantes y el otro elemento es el circuito de reset, que aunque puede ser omitido en algunas ocasiones, siempre es necesario tenerlo por alguna circunstancia ajena al circuito en el cual provoque o que provoque que el sistema se detenga o tenga algún fallo en alguna de sus partes.
Muchas veces cuando queremos que el programa o todo el sistema se reinicie, necesitamos forzosamente un circuito de reset, que no es más que un push con un arreglo de una resistencia. A veces lleva un capacitor, a veces no, dependiendo de qué tan eficiente queramos que sea ese circuito de reloj. Y bueno, el sistema mínimo como tal serían estos tres cuadritos más el microcontrolador, el que este sea, ¿sí? No nada más está aquí enfocado al microcontrolador del PIC que vamos a utilizar, sino que también está enfocado a cualquier sistema con microcontrolador, ¿sí? Ahora, ya el microcontrolador se va a comunicar con los periféricos externos. Obviamente nada tiene que ver con los periféricos internos que tiene el propio microcontrolador. Y bueno, entonces el sistema mínimo corresponde a eso, ¿sí? Ahora, bien, ¿cómo es el circuito de reloj para el PIC 18F4550? Esto ya lo habíamos visto también en la clase pasada. Lo estoy colocando nada más en orden y para que tengan en mente cómo lo vamos a simular después y por qué se colocan ciertos valores de capacitores, ¿no? Entonces pueden ver que aquí en este recuadro que está en esta parte en el que estoy señalando, pues esto es la parte interna del reloj del PIC, pero externamente se necesita un cristal de cuarzo, el cual me permite generar las oscilaciones correspondientes. ¿Sí? Ahora se necesita un par de capacitores y el PIC va a tener dos pulsos o dos pines para el reloj, ¿sí? Que después vamos a ver con calma cómo se conecta. Y bien, se puede trabajar con varias velocidades de reloj, dentro de las cuales las típicas son 4, 8 MHz, ¿no? Si se necesita algo más grande, bueno, pues también se puede colocar, pero recuerden que el PIC internamente tiene un circuito asociado al reloj que me permite elevar la frecuencia del reloj hasta 96 MHz y luego bajarlo a 48 MHz, que es para lo que algunos periféricos internos que tiene el microcontrolador es necesario, ¿no? Por ejemplo, el USB que hayamos platicado que necesita una velocidad de 48 MHz. Aquí la tablita, si se fijan, aparecen los valores típicos de los capacitores. En lo que resta del curso, yo creo que voy a estar trabajando con un oscilador de 8 MHz. ¿Por qué? Porque como algunas de las prácticas las vamos a estar trabajando en vivo para que vean que sí funciona y cómo funciona, la tarjeta MIUBA, que es la que tengo ahorita a la mano para poder trabajar, tiene ya por default un reloj de 8 MHz. Entonces, cualquier simulación y demás, yo la voy a hacer a 8 MHz. Las implicaciones de la programación también van a ir hacia esa parte de trabajar con un reloj de 8 MHz y para ello, para trabajar a esa velocidad, el valor recomendado del capacitor o de los capacitores que se van a utilizar en C1 y C2 van a ser de 22 picofarados, ¿sí? He probado a veces con algún otro capacitor, porque a veces no se tiene a la mano esos capacitores, y la verdad entre 22 y 27 picofaradios no he visto una falla así catastrófica. Sin embargo, por algo la hoja de datos nos recomienda esos valores de capacitores, ¿vale? Ahora bien, a ver, antes que continúe, hasta aquí me van entendiendo. Porfa, pongan una manita arriba si me van entendiendo. Ajá. Todo bien, todo bien. Sale, pues, muy bien. Voy a continuar. Esta presentación es relativamente corta, ¿no? Ahora, para el circuito de reset, no sé si recuerdan que les dije que necesitamos en algunas ocasiones, a pesar de que esté ejecutándose mi programa, resetear todo lo del microcontrolador. ¿Qué hace un circuito de reset al final de cuentas? Hace dos cosas bastante importantes. Primero, hace que el programa, el que esté grabado en el PIC, regrese a su dirección inicial 0000H. O sea, todos los ceros que le quieran poner ahí, el chiste es que lo va a regresar al principio del programa. Eso es lo primeritito que hace el pulso de reset. Y lo segundo que hace es que una vez que regresa a cero, también al mismo tiempo
regresa a todos los registros de propósito específico o especial, como lo queramos decir, los restablece a sus valores por default. Es decir, ya saben ustedes que si nosotros no configuramos nada de los bits internos, entonces el PIC al inicio, cuando se enciende, todos sus registros tienen un valor específico que después vamos cambiando poco a poco según la aplicación o las necesidades de nuestro programa. Entonces, eso es lo que hace un pulso de reset. Regresa a cero el contador de programa para que el programa empiece desde meritito principio. Y segundo, hace que todos los registros y todos los periféricos también regresen a sus valores por default. Y de ahí empieza otra vez el programa que normalmente al principio siempre tiene esas nuevas configuraciones para trabajar con el PIC. Entonces, eso es lo que hace el circuito de reset. Y aquí hay dos, en esta diapositiva, hay dos circuitos. El circuito típico, que es el que vamos a estar trabajando, y de hecho, ese es un circuito así muy, muy sencillo. Hay otros que tienen protección contra rebotes de señal del mismo switch, porque recuerden que el switch al final de cuentas es un elemento mecánico que puede tener muchos rebotes por lo mismo, porque es un sistema mecánico. Sobre todo si es un push, si recuerdan, pues un push lo aprietan y después cuando lo sueltan, pues el botón se sale otra vez. Ahí hay un elemento mecánico que siempre es generador de ruido o de pulsos no deseados, ¿no? Entonces, normalmente, aparte de la resistencia que vemos aquí en el que dice circuito típico, puede llegar a haber un capacitor asociado precisamente para amortiguar esos pequeños pulsos o picos que pueda haber. Sin embargo, para lo que vamos a utilizar, al menos en el simulador, basta con que pongamos esto. Ya en el circuito físico, bueno, ya veremos después si es que podemos tener un circuito físico, pues trabajarlo así. Y si tienen una tarjeta de desarrollo, pues normalmente ya viene el circuito implementado del reset, precisamente para hacer esta función. Ahora, en la hoja de datos dice que para aprovechar una funcionalidad que tiene el microcontrolador que se llama Power On Reset, que ese circuito lo que hace es no inicializar todo el PIC hasta que la fuente de alimentación llegue a un voltaje óptimo. Es decir, si nuestra fuente de alimentación es de 5 volts, a lo mejor ese circuito lo que permite es que se espere un tiempo o un lapso de tiempo antes de que esa fuente de alimentación, cuando nosotros encendemos la fuente, llegue a su voltaje nominal de 5 volts. Puede ser que cuando llegue 4.5 a lo mejor, pues ya es un voltaje que puede sostener toda la circuitería interna del microcontrolador y entonces ahora sí empieza a ejecutarse todo lo que se tenga que ejecutar dentro del micro. Entonces, resulta que para cuando se tienen fuentes de alimentación lentas, es decir, que cuando encendemos no luego aparecen 5 volts, sino que se tarda un poco de tiempo, en la hoja de datos propone este circuito y aquí dice algunas situaciones que se deben de cumplir, ¿no? Pero cuando estamos usando un circuito normal, una alimentación que es rápida, entre comillas, dice que esta resistencia R1, y esta siempre debe estar entre valores de 1 kilo ohm y 10 kilo ohms. Eso viene en la hoja de datos y lo podemos corroborar después si ustedes gustan. Entonces, por eso aquí está puesto una resistencia de 1 kilo ohm, ¿sí? Y ya de aquí, bueno, se iría al pin que corresponde al Master Clear, que es este. En un momento vamos a verlo. Y un pulsador nada más que lo que hace es conectarlo a tierra. ¿Por qué necesita la conexión a tierra? Bueno, porque fíjense que el Master Clear tiene una línea arriba y cuando un sistema en uno de sus pines tiene una línea arriba significa que es negado o que trabaja con lógica negativa. ¿Qué significa? Que si algo está trabajando con lógica negativa, para él un 0 es un 1 y un 1 es un 0. Entonces, para activar la función, es decir, para darle un 1 internamente, externamente yo le tengo que ingresar un 0. Y si observan aquí, cuando nosotros presionamos el botón, ese botón, lo que va a suceder es que este punto, esta señal, pues se va a conectar directamente a tierra, ¿sí? De lo contrario, va a estar conectado a 5 volts a través de esta resistencia, ¿sí? Entonces,
Es bastante simple el circuito de reset que se va a implementar, ¿sale? ¿Se entendió esta parte del reset? A ver, manita arriba si lo entendieron. A ver, permítanme un momento nada más. Permítanme tantitito. Ahí está. Veo que algunos están entrando y saliendo. ¿Sí están teniendo problemas con la conexión? A ver, escríbanme aquí, por favor, mientras voy avanzando, ¿no? Bien, entonces, si continuamos, el sistema mínimo propuesto con un reloj de 8 MHz es el siguiente y eso está en Proteus. Si se fijan, se están implementando algunas diferencias a lo mejor con algunos otros circuitos que van a encontrar, los cuales directamente están conectados todos los circuitos al PIC. Aquí lo único que estoy utilizando son terminales para que, por ejemplo, si el circuito es muy grande o necesitamos colocarle muchas cosas alrededor, muchas de las ocasiones estorban estos circuitos, tanto del reset como del reloj, que no que no sirvan, sino que para un diseño en particular puede ser que estorben. Entonces, lo que se hace es colocarlo en una parte de la hoja de Proteus y después interconectarlo con el PIC a través de terminales entrada y salida, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Si se fijan, sí se está generando el circuito de reloj, es decir, está el oscilador con sus dos capacitores correspondientes, que habíamos dicho que eran de cuánto, de 22 picos, ¿no? Que si se fijan, aquí está, de 8 MHz correspondería a 22 picos y conectados a tierra. Y el otro, el circuito de reset, bueno, ya está implementado en este punto. Igual, aquí tenemos un terminal, un terminal de salida. Y después en el PIC como tal vamos a encontrar las respectivas terminales de entrada, ¿sí? Les voy a dejar también en plataforma un documento que hice en donde se muestra dónde se obtienen estos componentes, para que cuando ya tengan que utilizarlos en Proteus, bueno, ya sepan en dónde se encuentran. La única recomendación o el único cuidado que sí deben tener es que cada uno de los terminales, ya sea de entrada o salida, deben tener el mismo nombre correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero que vaya a la señal de reloj CLK02, bueno, aquí yo lo puse así simplemente por el mero nombre. Si observan, aquí dice OSC2 y esto implicaría que esta terminal es lo mismo que si yo hubiera conectado un cable desde aquí hasta este punto. Y luego el CLK-01 sería el equivalente a colocar un cable desde este punto hasta este punto. Lo que estoy haciendo es quitar líneas para que yo alrededor de mi circuito ponga yo los periféricos o los componentes que en realidad vaya a utilizar para el circuito que quiero probar o quiero implementar, ¿sale? Igual para el reset, sería lo mismo que si yo conecto una línea desde este punto hasta acá donde está el reset. Si se fijan, uno es de salida, otro es de entrada, pero los dos tienen el mismo nombre. Lo que hace el simulador es que él solito ya hace la unión, aunque físicamente no esté en nuestro diseño, ¿no? Entonces, lo estoy proponiendo como tal. Si alguien lo quiere seguir así, está bien. Si a alguien se le hace muy complicado, también no hay problema. El detalle está en que las conexiones deben estar tal cual se necesitan, ¿no? Las dos señales de reloj, es decir, los dos pines de reloj que van en estos puntos y la señal del TRC. Y ya después alrededor colocaríamos todo lo demás, que son a lo mejor LEDs, a lo mejor push buttons, pueden ser deep switch, pueden ser N cosas aquí externamente. Entonces, este es el circuito que vamos a estar trabajando en Proteus. ¿Dudas hasta aquí? Manita arriba si están todos atentos y entendieron. Ok, gracias. Bien, entonces, el sistema mínimo propuesto es este y vamos a hacer la simulación correspondiente, ¿no?
Vamos entonces a ver también, recordando un poquito que la diferencia de esto con respecto a esto, bueno, radica en que los sistemas de desarrollo son tarjetas que están fabricadas por terceros, es decir, no por el fabricante del microcontrolador, sino por un tercero que toma el microcontrolador y genera una tarjetita de desarrollo o de prueba, como le quieran llamar, o de entrenamiento, incluso algunos le llaman, para que no tengan que armar el sistema mínimo. Si estuviéramos en clase normal, algunos les daría chance de utilizar estas tarjetas, estas de desarrollo. Algunos otros a lo mejor no les gustaría y quisieran armar su sistema mínimo normal en un protoboard. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? Cada fabricante de sistemas de desarrollo, bueno, pues tiene sus propias características, ¿no? La que hemos estado mencionando mucho es esta tarjetita, la de color azul, que ya vimos que tiene pues varias ventajas, ¿no? Ya tiene un push de propósito general, aquí tiene un LED en esta zona, aquí tiene un conector ya listo para trabajar con un LCD, aquí tiene los pines generales o de propósito general para que nosotros podamos accesar a ellos. Aquí también hay disponibilidad de pines, así que se tienen varias opciones para poder trabajar. Y buscando, pues encontré alguna otra, por ejemplo esta que tiene todos los pines listos para poder conectarse. Este no incorpora ningún periférico externo adicional, simplemente deja expuestos todos los puertos para que a través de jumpers podamos conectar hacia el protoboard y hacer nuestros trabajos. Esta otra que por acá encontré, pues aquí hay algunos LEDs, hay botones, hay conectores, o sea, también tiene algunos elementos adicionales. Esta otra parte de la parte superior será para un display. Aquí veo que tiene un potenciómetro, al igual que la Miuba, que también aquí tiene un potenciómetro, y eso es precisamente para que podamos trabajar sin que tengamos la preocupación de que si conecté bien en el proto, si no lo conecté, si tengo un falso en algún cable, no sé. Hay muchas situaciones que nos podemos encontrar al momento de implementar un sistema mínimo en un protocolo. ¿Sale? Entonces, bien, esto lo paso así nada más de refilón. Y finalmente, los pasos generales que vamos a seguir casi siempre para hacer un programa, pues primero es generar el proyecto en el IDE correspondiente. Y aquí es donde nosotros o yo voy a utilizar MPLAB. Por ahí alguien me comentaba que si podía usar otro compilador. Le dije que sí, mientras a lo mejor se cumpliera con el con el objetivo de las prácticas correspondientes, ¿sí? Ahí puede ser MPLAB. Hay otro que son MicroC, que también es otro compilador. Por ahí alguien me mencionaba, a ver, alguien que me mencione otro compilador de Parapix. ¿No? ¿Nadie? Parece que aquí está. Sí, sí les voy a pasar el PDF, no se apuren. Todo el material, ya les dije, va a quedar en plataforma. Bien, entonces, después de generar el proyecto, ya escogiendo el dispositivo y demás, conforme ya lo vimos la clase pasada, ya se tiene que agregar el archivo principal con extensión .c, que es el main de todo nuestro proyecto. Después, lo primeritito que hay que hacer es ajustar los bits de configuración según los requerimientos del programa. Después ya se escribe el programa. Una vez que ya copiamos y pegamos, en el caso de MPLAB, copiamos y pegamos el código necesario para que nuestro programa funcione, ya escribimos el programa y ya que escribimos el programa, lo compilamos. Entre los pasos 4 y 5 es ahí donde siempre se está uno dando vueltas, ¿no? Porque yo puedo escribir el programa, lo compilo y si no queda, pues hay que ver por qué no funciona, dónde están los errores y corregir esos errores. Y los pasos 4 y 5 son así como cíclicos, ¿no? Hasta que no se compile de manera correcta el programa, entonces ya no puedo continuar con la carga del programa hacia el microcontrolador, ¿sí? Después de compilar el programa y que ya todo está correcto, lo que sigue sería cargar el archivo .exe a la herramienta programadora del micro, ¿sí? Es decir, puede ser el PICIT 2, el PICIT 3, el PICIT 4. Son dos cosas muy por separado, recuerden.
El IDE o el entorno de desarrollo integrado, que en este caso MPLAB 10 es el que estamos trabajando, ese contiene todos los elementos necesarios para que podamos pues hacer el programa y generar un archivo .exe. Recuerden que un microcontrolador lo que ejecuta es un archivo que tiene una extensión .exe. Entonces, el IDE lo que hace es generar ese archivo siempre y cuando no haya errores de programación y todo esté correctamente programado, ¿sí? Ahora, una cosa es que ya se genera el .exe y otra cosa es que a través del PICIT, el 2, 3, 4 o la herramienta necesaria, dependiendo del microcontrolador y del fabricante, bueno, ese archivo exe hay que pasarlo al programa del programador, válgase la redundancia, y después ya programar el microcontrolador como tal. ¿Cuál tipo de microcontrolador? Bueno, aquí me acordé el PIG, el ABR, puede ser de los de Intel anteriores, a lo mejor un Motorola, no sé. Hay varios microcontroladores que pueden ser susceptibles de programarse y cada uno de ellos tiene su herramienta de programación y cada uno de ellos tiene su entorno de desarrollo integrado para poder desarrollar ese programa .exe, ¿sale? Entonces, esos son los pasos generales que casi siempre vamos a estar realizando. Ya sea algún otro adicional, bueno, a lo mejor ya va como intermedio en alguno de estos 7 pasos, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, todo en orden? Recuerden que pueden participar, si tienen alguna duda o algo, pueden hablar, ¿eh? No, profe, ninguna duda. Oh, ya apareció Farfán, miren, órale. Sí, sí, sí. Bien, entonces, pues vamos a empezar a trabajar, entonces, un proyectito. Acuérdense que el objetivo era generar un programa que encienda y apague un LED nada más, ¿no? Entonces, a ver, voy a empezar a ver dónde está para empezar mi Proteus. Espérenme tantito, aquí está Proteus. Ah, no, pero aquí lo tenía ya abierto, miren. Este es el proyecto que vamos a estar trabajando primero, ¿sí? Recuerden, estoy trabajando con terminales. En un momento regreso a esto para que vean en dónde vamos a trabajar. Y vamos a trabajar ya directamente con el programa. Déjenme nada más por acá. Sí, aquí está. Y aquí voy a cerrar ahorita todos los proyectos. ¿Sí? Y voy a crear uno específicamente para lo que necesitamos, ¿órale? Entonces, vamos a otra vez a empezar el proceso de primero, el paso 1 es generar el proyecto. Entonces, generamos con New Project, recuerden que es File, New Project. Aquí vamos a elegir esta opción de Microchip Embed. Después está Download Project y damos Next. Aquí, aunque podemos elegir, si ya sabemos qué PIC vamos a utilizar, podemos utilizar directamente el que diga PIC 18F4550 y ahí aparece de manera automática, ¿no? No vamos a asignarle ninguna herramienta de trabajo porque como lo vamos a trabajar sobre Proteus, ya el programa, no hace falta que lo asociemos con alguna herramienta en particular. En caso que utilizáramos el PICIC 2, por ejemplo, como es el caso de la tarjeta MIUBA, ahí ya tiene el PICIC 2 y en particular vimos desde la clase pasada que no tiene esa herramienta aquí asociada. Entonces, pues no podríamos trabajar con él. Si alguien tiene el PICIC 3 y tiene su sistema de desarrollo, perdón, su sistema mínimo muy por aparte, pues bueno, pero no lo voy a elegir ninguna herramienta en particular. Vamos a elegir en este paso el compilador XC8, que es el que vamos a estar trabajando, y damos Next. Aquí aquí ya está la carpeta que es en donde he estado trabajando desde que iniciamos el curso, y vamos a colocar algún nombre. A ver, algún nombre vamos a ponerle Hola Mundo, ¿sale? ¿O qué nombre le podemos poner? A ver, vamos a ponerle
Vamos a ponerle LED on Taco off. de sal. ¿Cómo? Taco de sal. LED on off, porque es lo que vamos a hacer al final de cuentas. Nada más que un LED encienda y apague. ¿Sale? Entonces ya con ello damos clic en Finish y el software va a empezar a generar lo necesario para el proyecto correspondiente. Entonces, según lo que vimos hace un momento, ya generamos el proyecto. Vamos en el paso 1. Ahora el paso 2 es agregar el archivo principal con extensión C. ¿Eso dónde lo hacemos? Lo hacemos aquí en donde dice Source Files. Damos clic derecho, elegimos la opción New y utilizamos el que dice main.c. ¿Vale? En ese nos va a pedir precisamente el nombre de nuestro archivo, que debe tener una extensión .c. Hay algunas otras extensiones que particularmente no sé a qué se refieren. Como ya sabemos que vamos a trabajar con C, bueno, lo dejamos como con C. Y finalmente vamos a colocar aquí el nombre que era LED on off. Bien, a estas alturas pregunto, ¿alguien me está siguiendo en la elaboración del programa? Yo lo estoy siguiendo, pero se me quedó en seleccionar compilador. Ajá, ahí acuérdate que es el X8, es el primero de la lista. Sí, pero no me lo está dejando seleccionar, ese es el problema. ¿Sí instalaste el compilador? Sí, está instalado todo, pero Pero no te deja. no. Ahorita voy a solucionarlo. Bien, ¿alguien más sí está o no está? Porque acuérdense que basado en todo esto, se van a empezar a hacer las prácticas. Ya hay una serie de prácticas elaboradas para que ustedes las hagan. Entonces, aquí ya simplemente le dimos el nombre, todo lo demás se queda igual y presionamos en el botón Finish. Recuerden que en este punto, de manera automática ya se genera el esqueleto de mi programa. No tiene nada por el momento. Bien, según los pasos que estamos realizando, ya hicimos el segundo paso de agregar el archivo principal con extensión .c y ahora hay que ajustar los bits de configuración según los requerimientos del programa. Bien. Entonces, ¿cómo agregamos los bits de configuración? Aquí es donde vamos a diferir un poco con varios de los autores que pueden consultar en internet, en YouTube, en cualquier plataforma, los cuales utilizan todas las palabras de configuración disponibles para el PIC. La clase pasada les dije que no era necesario colocar todas. En caso de que alguno de los pines de configuración no fueran modificados o algo, o no fueran puestos de manera explícita dentro de nuestro programa, el mismo software, el compilador, nos da una advertencia nada más, unos warnings que dicen que no se encontraron ciertas palabras de configuración y por lo tanto se van a cargar las palabras por defecto o por default, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a irnos a la pantalla, al menú Window, perdón. Vamos a elegir aquí la opción que dice Target Memory Views y vamos a irnos a la opción que dice Configuration Bits, ¿sí? De ahí, entonces, ya recuerden que aquí me da por default todos los bits de configuración que yo puedo modificar. Voy a hacer un poquito más grande esto. Y bueno, aquí en la lista, recuerden que nos tendríamos que regresar al asunto del oscilador, ¿sí? Recuerden que la hoja de datos es su mejor amiga para disipar algunas dudas de algunas partes de configuración o de cómo están conectadas de manera interna todas las cosas. Nos vamos a lo del oscilador. Recuerden que vamos a tener un un tipo de cristal resonador, pero para nuestro caso, de acuerdo a la configuración del reloj, como voy a trabajar con un reloj de 8 MHz, no uno de 4, entonces tengo que elegir el modo de operación HS, que es cristal de alta velocidad, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque acuérdense que de acuerdo al diagrama que vimos en la clase anterior aquí de cómo se configura el reloj, recuerden que aquí en esta parte es donde va conectado nuestro oscilador. De hecho, ya está en el simulador, ya está así puesto. Y bueno,
directamente nos vamos no por la parte de la fuente de reloj del USB, sino nos vamos por afuera de ese bloque, no lo vamos a utilizar. Y para poder configurarlo, bueno, tenemos que configurarlo ya sea en modo XT o en modo HS. En el CPU div, como voy a trabajar directamente con los 8 MHz, no hace falta que yo haga la división ni nada. Simplemente, así como entra la señal de reloj, así quiero que pase a esta etapa, aquí donde estoy señalando. Para ello, entonces, CPU div debería estar en un valor 00, pero no lo vamos a hacer nosotros, nos va a ayudar el configurador de bits que estamos trabajando ahorita. Y de aquí, bueno, ya llegaría hasta el otro lado para el CPU o los periféricos. Entonces, me regreso a mi programa de MPLAB y bueno, recordando que el CPU div, ¿se acuerdan? Que es el que tenemos acá, CPU div, que es el que maneja pero también maneja este otro, pero como no estamos usando este bloque, el del USB, bueno, nos interesa qué efecto tiene CPU div para este módulo, nada más. Entonces, lo debemos tener en 0. Aquí, de hecho, podemos colocarlo desde aquí directamente o nos podemos ir a esta otra parte que les dije que aquí nos va diciendo cuáles son las opciones, ¿no? El oscilador primario entre 1, entre 2, entre 3 o entre 4. Como no requerimos que se divida la señal de reloj, simplemente elegimos esta opción, ¿no? Ahora bien, ahí, si se fijan, no se modificó nada, ya venía por default así. Ahora, el otro, los bits de selección del tipo de oscilador que vamos a utilizar, recuerden que nosotros tenemos aquí varias opciones, ¿no? Ahorita está por default seleccionado SS, pero vamos a utilizar, y la clase pasada trabajamos con el XT, suponiendo que íbamos a trabajar con un reloj de 4 MHz. Vamos a colocarle el HS, que incluso de acuerdo a la hoja de datos, el HS, a ver dónde está, permítanme tantito, estaba por acá. El modo HS soporta los 4 MHz y los 8 MHz, es decir, si de por sí o de inicio siempre elegimos el modo HS, perdón, bueno, podemos cambiar el reloj de 8 MHz a 4 MHz y nuestro programa y nuestro microcontrolador seguirá funcionando de manera correcta. Ahí a lo mejor lo que habría que hacer es cambiar los capacitores, pero bueno, como les dije hace un momento, yo he hecho algunas pruebas poniendo capacitores de distintos valores y no vi alguna afectación en el funcionamiento del programa. No sé ya si en programas más extensos o que requieran de mucha velocidad, sí afecte el valor de los capacitores, ¿no? Porque recuerden que al final de cuentas, el reloj es el que sincroniza todos los eventos internos del microcontrolador. Entonces, nos regresamos a MPLAB y si se fijan, al momento de cambiar esto, acá se puso un signo así de admiración, se seleccionó de color azul y incluso por acá también podemos ver cuáles son todas las opciones que se tienen, ¿no? Entonces, el que nos interesa es precisamente el del oscilador HS. Hay otro modo de oscilador HS, pero con el PLL habilitado. ¿Cuál es el PLL? Ah, bueno, acuérdense que el PLL es este modulito, ¿sí? El de acá, el que es para la fuente de reloj del USB. Como no lo vamos a utilizar, entonces desde aquí, pues le decimos solamente que queremos el oscilador en el modo HS y se acaba, ¿vale? ¿Qué otro podemos cambiar? A lo mejor, hay algunos otros que dijimos la clase pasada que íbamos a cambiar. Por ejemplo, el Watchdog lo voy a apagar. El Power On Reset lo voy a encender para que se tarde un poquito en arrancar todo. Eso, insisto, es por si nos topamos con algún tipo de fuente que se tarda más de lo debido en llegar a los 5 volts, ¿no? Y creo que el Master Clear ya está encendido, ya no hay más que hacerle. Y creo que todo lo demás, por el momento, lo podemos dejar así. Como no estamos utilizando algunas otras características del micro, bueno, lo podemos dejar como tal. Bien, entonces, ya que elegimos cuáles son los pines de configuración, nos vamos a fijar cuáles son los campos que si modificamos. Todos los demás, vamos a decirlo de esta manera, no nos interesa. Entonces, voy a presionar en este botón donde dice generar código fuente de salida
y él automáticamente me genera este código. Fíjense que aquí tengo todas las pestañitas de lo que hemos estado trabajando, ¿sale? De hecho, aquí también hay otras pestañas que dice IO Pins, el output, es decir, lo que ahorita nos acaba de dar el mismo entorno, y el de configuración de bits, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, aunque podemos copiar y pegar todo lo que está aquí, les mencioné que teníamos que fijarnos particularmente en los registros que sí habíamos cambiado. Por ejemplo, cambiamos este. Y lo voy a elegir con todo y el que dice config, este que está entre comentario, y lo voy a colocar en esta parte. ¿Sí? Ese lo cambiamos porque necesitamos que el oscilador estuviera en el modo HS. El otro que cambiamos fue el Power On Reset, que era este. Entonces voy a copiar desde acá y voy a colocarlo acá. ¿Vale? Y después el otro que se modificó fue el Watchdog, que fue este. Entonces vamos a copiar este y lo vamos a colocar aquí. ¿Sí? Bien, obviamente esto que estoy realizando, muchos de los que hacen tutoriales y demás, he visto que generan un archivo .h especial solamente para poder guardar toda esta configuración, ¿sí? Afortunadamente, el software lo que hace es tomar por default todo lo que nosotros no le mencionemos en el programa, todos los valores de los bits de configuración, le pone sus valores por defecto y se acabó, y el programa de todas maneras funciona. Lo que nos interesa cambiar siempre van a ser de paso al principio estos 3 registros o estos 3 bits de configuración para que nuestro programa funcione, ¿sale? Entonces, de aquí creo que nada más, todo lo demás ya estaba habilitado y hasta aquí, con esta parte, terminaríamos el paso número 3 que corresponde a a ver, permítanme tantito que creo que aquí le moví algo. Hasta aquí vamos con la parte de ajustar los bits de configuración, seguir los requerimientos del programa. Ahora sí, vamos a escribir el programa como tal. Ahora, para poder escribir el programa debemos tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta? Bueno, incluso ahorita ya podríamos hacer una primer compilación para ver si nos da algún error o algo por el estilo, ¿no? Entonces, voy a hacer la compilación. Recuerden que es con el martillito o con el martillito y escobita, cualquiera de los dos. Voy a hacer la compilación de este proyecto. Y aquí podemos ver que ya todo está listo, no hubo ningún error. Y los warnings que les decían ya están por acá, ¿se fijan? No sé, configuraciones están perdidas y se va a utilizar los valores por default. Entonces, todo lo que no encuentre de estas palabritas que acabamos de copiar, pues simplemente va a copiar y pegar los que él ya sabe que están por default. Los que yo quiero que se pongan en valores específicos, entonces son los que voy a pegar acá. Insisto, si ustedes van y buscan en otro lado, les va a decir o les va a recomendar que copien todo lo de las configuraciones, pero que lo pongan en otro archivo .h y también se puede hacer sin ningún problema. Bien, entonces ya vimos que esta parte ya quedó. Bien. Ahora, una de las cosas que deben tener bien presentes es cuáles son las estructuras de control básicas del lenguaje C, ¿sí? Todo C tiene las estructuras de control que de hecho hicieron la tarea correspondiente de la estructura if else, while, do, while, for. Hasta la parte de la estructura switch también es posible implementarla. Recuerden que el C que estamos utilizando es un C adaptado desde el C ANSI para aplicaciones de microcontroladores. A ver, por acá dice, profe, ¿me puede esperar? A ver, esperamos tantito a Luis Antonio. No sé, o ya me pasé. No, eso fue desde hace rato, ¿verdad? 8:32, 8:34, a ver. ¿Qué pasó, Luis Antonio? Dime. Bien, entonces,
Ahorita de momento vamos a utilizar la estructura while, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita les explico el por qué. ¿Qué hace la estructura while? A ver, alguien que me quiera mencionar qué hace la estructura while, esta que está aquí. Alguien que quiera participar, lo escucho fuerte y claro. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que se acuerde cómo funciona la estructura while? Se supone que lo hicieron de tarea y se lo deben de saber. A ver, Farfán, que salga ¿Qué de, pasó? que salga de tu ronco pecho. Es una estructura cíclica, ¿no? Ajá, ¿cómo funciona? Ah, mm, básicamente va incrementando el número Ujú. hasta llegar al acumulado, ¿no? Bueno, al deseado. Bueno, realiza las acciones, pero depende de si no cumple una acción, si la cumple o no. Ajá. Bien, lo que decía ese Manuel corresponde a un ciclo for. Este ciclo es el ciclo while, perdón, que efectivamente lo que menciona Farfán es correcto. Todo lo que está dentro de los corchetes, que aquí está como sentencias, se va a estar ejecutando mientras que la condición que esté aquí entre los paréntesis sea verdadera. Entonces, ahí lo que va en donde dice condición es una expresión, puede ser mientras x sea menor que 1, entonces vas a hacer esta parte del circuito, ¿no? O mientras x sea mayor o igual que tal valor, bueno, entonces se ejecuta eso y se pone la expresión como tal. Lo que hace es evaluar la condición y regresar un 1 si es verdadero, o sea, si la condición se cumplió, o un 0 si la condición no se cumplió, ¿sí? Eso es lo que hace while. Pero podemos ponerla de manera sin una condición, es decir, que siempre se esté ejecutando. ¿Cómo? Pues en lugar de ponerle una condición, le ponemos un 1. Y con eso estaríamos ciclando el funcionamiento del while. ¿Por qué tengo que ver esta estructura? Muy sencillo. Porque casi siempre, ¿sí? Los programas en los microcontroladores son cíclicos. Es decir, siempre se están ejecutando. No tienen un final. Tienen un inicio, pero no tienen un final. Y en general así se trabaja con la mayoría de los microcontroladores. Entonces, vamos a generar primero nuestra estructura while con un valor de 1 y vamos a colocarle el corchete correspondiente. Si se fijan, aquí de manera automática ya aparecen los corchetes y listo para que nosotros podamos escribir ahí las sentencias. ¿Por qué necesito el while? Bueno, porque necesito estar escribiendo aquí, necesito estar ejecutando siempre lo que esté dentro de los dos corchetes. ¿Sale? Fíjense un detalle que conforme voy abriendo estructuras, siempre me voy haciendo en la tabulación a la derecha. Eso es un buen modelo de programación para entender luego cómo está estructurado mi programa. Si lo ponemos todas las estructuras pegadas a la izquierda, a veces a la hora de revisar un programa ya muy extenso, es difícil encontrar dónde está el inicio del corchete y el final del corchete de una estructura en particular. Bien, entonces, ahora necesitamos, ¿sí? Necesitamos saber cómo enviar datos al puerto y cómo meter datos desde el puerto o cómo enviar datos hasta el puerto. Entonces, aquí nos tendríamos que ir primero, independientemente de lo que ya vimos, tendremos que saber primero a cuál de los puertos me quiero yo dirigir. No sé, se me ocurre que podemos utilizar ahorita el puerto A, que tiene 6 líneas. Ahorita vamos a ocupar nada más una, nada más. Y luego de ese puerto A, de esas líneas, cómo entrar o cómo salir. De hecho, esos puertos, todos sus bits son independientes, es decir, yo puedo entrar a ellos de manera independiente.
Entonces, ¿dónde está el RA0, que es el que vamos a ocupar? Bueno, está este pin número 2. No sé si se alcanza a ver que está aquí en esta parte, en el pin número 2, ¿sí? Entonces, para poder configurar un puerto en particular, todos los puertos tienen asociados ciertos registros, ¿sí? Un registro TRIS, un registro LAT y un registro PORT. Aparte hay otro que vamos a ver más adelante, pero bueno, los básicos para poder trabajar con los puertos son esos 3 registros. El TRIS, el PORT y el LAT. Son 3, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí, para poder trabajar con alguno de los puertos, con cualquiera de los 5 puertos que tenemos disponibles, tenemos que configurar si el puerto o el pin en particular va a ser de entrada o de salida, ¿sí? Si le ponemos un valor de 0 en ese registro para el pin específico o a todo el puerto, entonces los registros se configuran como un puerto de salida. Y si le colocamos un 1, entonces van a trabajar como puertos de entrada. En este momento necesitamos que el puerto A trabaje exclusivamente como salida para que nosotros podamos trabajar con lo que queremos hacer. Acuérdense, el objetivo del programa que vamos a hacer ahorita es encender y apagar un LED nada más, ¿sale? ¿Sí se entendió para qué sirve el registro TRIS? Manita arriba, manita arriba. Sale pues. Entonces, aparte de eso, recuerden, cada uno de los puertos tiene asociado el registro TRIS, el registro PORT y el registro LAT. Y aquí una situación bastante interesante. Cuando yo quiero leer desde el puerto, utilizo el registro PORT. Acuérdense, ¿qué cosa es un registro? El registro es una posición interna donde hay datos. Es una especie de memoria, ¿sí? Entonces, cuando queremos leer datos, utilizamos la instrucción PORT, vamos a llamarlo así, y cuando yo quiero escribir datos hacia el puerto, vamos a utilizar la instrucción LAT, ¿vale? Y creo que aparte hay algunos otros registros que ahorita no vamos a ver. Después se los voy a explicar con calma, que es el registro ADCON, que tiene que ver con que si yo quiero que el puerto sea de entrada analógica o de entrada digital, ¿sí? Esto porque acuérdense que varios de los pines están compartidos para varias funciones del microcontrolador. Por el momento creo que con eso basta. Entonces, recuerden, vamos a utilizar el registro TRIS. ¿El TRIS para qué? Para poder hacer que el registro, que el pin en particular, el RA0, sea de salida. Primero le tengo que poner un 0, acuérdense, y después ya empezar y encender y apagar el bit correspondiente utilizando la instrucción LAT. Entonces me voy acá al MPLAB nuevamente y dentro del while, que es uno que va a estar funcionando de manera infinita, vamos a estar trabajando primero con vamos a estar trabajando con el registro LAT, pero podemos entrar al registro por bit o podemos entrar al registro por el puerto completo. Aquí voy a utilizar nada más el bit. Entonces, voy a utilizar el registro LAT del puerto A, si se fijan. ¿Sí se alcanza a ver o lo hago un poco más grande? Nada más díganme, por favor. Lo hice un poquito más grande para que no tengan problemas. Dicen que se ve bien, pero bueno. Voy a poner LAT A y voy a colocar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahí? Que yo quiero configurar o quiero mandar al puerto A en el bit específico que le voy a decir que va a ser el RA0. Entonces, aquí, perdón, voy a elegir alguno de los que están aquí. Por aquí no aparece, por cierto. Y si no aparece así, bien lo puedo colocar de otra forma. LAT A igual. Y voy a colocar un 0x01. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Pues mandar un 1 hexadecimal al puerto A. Como va en orden consecutivo desde la RA0,
pues entonces ahí no debe haber ningún problema, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo sería mandar un 1 al puerto A. ¿Sí? Y después yo lo que quiero hacer es ese mismo mandarlo a 0. ¿No? Y aquí lo que hace es manda un 0 al puerto A. No sé si estén acostumbrados a hacer el programa de un solo jalón o estén acostumbrados a ir paso por pasito. Yo estoy acostumbrado a ir paso por pasito. Conforme voy agregando líneas, voy haciendo compilaciones para ver en dónde ya me equivoqué y atacar desde el principio todo el problema. Porque a veces hacen todo el programa, les da un error y no saben si escribieron mal un punto y coma o en dónde lo escribieron o demás. Ahorita, por el momento, no va a hacer nada el programa todavía. Me faltan algunas cosas. Simplemente vamos a darle aquí en el martillito a ver si no hay algún error, y si se fijan, no hay ningún error, todo funcionó de acuerdo a lo que se necesita. Bien, pero antes de eso, antes del while, quizás tendríamos que haberle dicho a través del tris que quiero que el puerto A sea de salida. Entonces recuerden que vamos a colocar con el registro tris en su registro A un 0x00 para que todo el puerto sea de salida. Aunque estamos colocando valores de 8 bits y el registro A, o sea, todo lo que es el puerto A solamente tiene 6 bits, los 2 bits que están hasta arriba, o sea, el bit 6 y 7, no es tomado en cuenta, solamente lee lo que le corresponde al puerto en particular. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es hacer el puerto A salida, ¿sí? Igual, vamos a ver si no hay ningún problema y si sí lo compila. Ven, no hay ningún problema, podemos continuar. Bien, si nosotros hiciéramos eso, ¿ustedes creen que deberíamos encender y apagar el LED? A ver, pregunta, si hago eso, ¿ustedes creen que así como está el programa va a encender y apagar el LED? No necesita una condición. ¿Cuál condición y por qué? Por ejemplo, apretar un botón y ya poder mandarle el 0 o poder mandarle un 1. A ver, ¿alguien más? Delay, un tiempo entre cada activación. Es correcto, Alfonso. Hay que colocar un delay. Bueno, hay varias formas de hacer delays. La forma más rústica es utilizar un ciclo for y hacer que pierda el tiempo el sistema. La otra es utilizar alguna función que tengamos disponible en alguna de las librerías. Afortunadamente aquí sí tenemos una función que empieza con 2 guiones bajo. No nada más es uno, son 2 guiones bajos. Y hay una función que se llama delay ms. Y entre paréntesis lo que se coloca es el tiempo en milisegundos que yo quiero que se genere el retardo, ¿sí? Vamos a colocarle un 500, o sea, que haga un retardo de 500 milisegundos. Aquí colocamos, hace un retardo de 500 milisegundos, ¿sí? Voy a hacer la compilación. Y aquí me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Ah, bueno. Para empezar, me tendría que ir hacia la parte de arriba y aquí me va diciendo algunos de los pasos que se siguieron, ¿sí? Y aquí hay una parte donde me dice que no existe una variable que necesita. De hecho, aquí está, si se fijan. No sé si alcanzan a leer. Dice uso de un identificador no declarado xtalfrec. Y dirán ustedes, ¿y aquí dónde está eso? ¿Por qué me salió? Ah, muy sencillo. Con el control presionado se van a ir a la función que ustedes quieren encontrar, ustedes quieren encontrar el error. De hecho, cuando presionamos aquí donde está el error, nos marca en dónde está el error, ¿sí? Entonces, con el control presionado, voy a dar clic sobre esa función y
ahí, si se fijan, me manda a otro archivo, que es un .h. Ya se fijaron, aquí abre una pestaña y dice PIC18.h. Y dentro de esta, las funciones que tienen que ver con delay, si se fijan, son 4. Por acá aparece una variable que de hecho la voy a copiar, ¿sí? Y entonces esa variable o ese argumento que tiene que utilizar delay, lo necesita para poder hacer las operaciones internas y poder ajustar los tiempos en función del reloj o del oscilador que nosotros tengamos externo. Entonces, esa variable o esa constante, perdón, x tal frec, debe tener el valor de los megahertz que tiene nuestro oscilador, nuestro reloj, y colocarlo dentro de nuestro programa como una variable constante. ¿Eso cómo se realiza? Bastante sencillo. Vamos a colocar aquí un gatito define, ¿sí? Y se acuerdan que copié hace un momento el X tal frequency, nada más lo copié y lo pegué aquí como tal. Y entonces lo que voy a hacer es definir una constante que se llama así. ¿Por qué? Porque la función delay ms lo necesita, ¿sí? Y le voy a colocar el tiempo en megahertz, no, en hertz del oscilador que yo tengo afuera. Entonces, si yo quiero que trabaje con un oscilador de 8 MHz, pues entonces le voy a poner 8 millones, ¿no? Si se fijan, aquí hay 3 ceros, y con esto ya serían los megahertz del cuales son el oscilador que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, de aquí ya con eso vamos a picarle aquí en el martillito y si se fijan ahora, ya me dice que todo está correcto y no hubo ningún problema. Ahora bien, vamos a colocarle otro retardo y vamos a colocar el delay correspondiente. Vamos a volver a generar esto. Y si se fijan, ya quedó nuestro programa. Bien, con esto en teoría ya debe funcionar nuestro programa. Lo vamos a probar ahorita en el simulador nada más, ¿vale? Entonces, para ello se supone que en donde nos está interesando es utilizar el registro RA0, ¿no? Entonces, en el puerto RA0 vamos a colocar un proof, un foquito, para ver que efectivamente está funcionando, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer un zoom nada más en esta parte. Y aquí está el RA0, que es donde necesitamos colocar un proof. Yo aquí ya tengo la lista de los componentes que estaba utilizando para probar el simulador y acomodar todo. Por aquí hay uno que dice Logic Proof, ¿sí? Y si se fijan, aquí está. Voy a girarlo, se gira con la tecla más o con la tecla menos. De hecho, si yo quiero colocarlo así, y creo que tengo opción de, no sé si me da opción a que haga un espejo en Y. Ah, no, como que creo que no funcionó. A ver. No, miren. Que quiero que se voltee. Pero creo que no tiene esa opción. Bueno, lo voy a dejar así como está. Y bueno, ¿eso por qué lo voy a utilizar? Ah, porque en vez de utilizar un LED con su resistencia y después conectarlo a tierra, ese me debe permitir simplemente ver el estado lógico. Aunque incluso ya los que ya han usado Proteus se han fijado que en los pines correspondientes aparece un rojito o un azul en los pines donde hay señales digitales, ¿sí? Bien, ahora, ¿dónde está el programa? Acuérdense que a le tenemos que cargar el archivo .exe correspondiente. Entonces, voy a dar doble clic sobre el PIC y voy a buscar el programa en la carpeta de trabajo de nuestro proyecto. En este caso, acuérdense que fue ledonoff.x. Vamos a entrar a esa carpeta. Después vamos a ir a la carpeta que dice dist. Después default. Después production. Y aquí está el archivo .exe, que es el que nos interesa. Por si alguien quiere saber qué tiene un archivo exe, lo único que van a encontrar, híjole, no me deja. En algún otro momento vamos a abrir un archivo exe para que vean qué tiene por dentro. Tiene puros números hexadecimales, de hecho, que después se transforman en binarios, que es lo que realmente trabaja el microcontrolador, solo que el archivo de nuestro programa
lo tiene que poner dentro de una cajita para que, bueno, para que lo podamos después pasar a través del programador en particular. Después, con un poquito más de calma, les platico cómo funciona esa parte, ¿no? Seleccionamos el archivo, le decimos abrir. Si se fijan, aquí estoy seleccionando el oscilador que esté a 8 MHz y le decimos OK. Y bueno, suponiendo que todo es correcto y que aquí debe funcionar esto, vamos a darle simular. Y si se fijan, aquí sí está haciendo lo que estábamos esperando, es decir, que esté en 1 y 0. Insisto, ahorita ese está al revés, el puff. A ver si gustan, vamos a cambiarlo para que esté al derecho. Vamos a esperar a que termine la simulación. Voy a checar por qué no me dejó hacer el espejo en vertical. No sé. Ahí me debió haber permitido que yo hiciera con esta opción ya sé qué voy a hacer, miren. Ahora sí ya quedó. Y creo que aquí ya nada más vamos a conectar y ahora sí ya va a quedar el 1 que está encendiendo y apagando. Bueno, aquí lo que hicimos fue entrar al puerto completo, ¿sí? Vamos también a aprender a cómo entrar a cada uno de los bits correspondientes, ¿vale? Entonces, con esto vemos que todo el proceso, que de hecho el proceso que estábamos trabajando de acá, ya pasamos por escribir programa y compilar programa. Ahí estuvimos un buen rato entre esos dos puntos, ¿no? Después, ahorita lo que hicimos fue cargar el punto X a la herramienta programadora, que en nuestro caso, como está haciendo el simulador, bueno, lo cargamos hacia el simulador y pues a lo mejor ya no aplica el número 7 porque físicamente no tenemos el micro, simplemente lo estamos, trabajando desde el simulador. Entonces, ya vimos que el programa se puede cargar al PIC, ya vimos que el hecho de que no esté conectado esta parte al micro, no importa siempre y cuando sepamos usar las terminales. ¿Cuáles son las terminales y de dónde se obtienen? Bueno, acuérdense que en esta parte, donde estoy señalando ahorita, de ahí es donde se eligen los componentes y las terminales están en esta otra parte donde dice Terminals Mode. Y ahí selecciono y aquí están las que estoy utilizando. Las que son de Power, son estas que dicen 5 volts, ¿sí? Esta basta con que ustedes le pongan el valor y ya el simulador toma en cuenta que ese es el valor de corriente directa o de CD que tiene ese punto, ¿no? Está aquí en la tierra y los puertos de entrada y salida, vamos a llamarla así, o los terminales de entrada y salida, son este que dice input y este que dice output, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy implementando con esto. E insisto, si quieren pueden utilizarlo así. Si quieren colocar el circuito conectado al PIC, también funciona. A mí se me hace un poquito más cómodo así porque después, conforme vayamos acomodando más cosas alrededor, este par de circuitos que siempre deben estar, el del oscilador y el del reset, nos van a estar estorbando para acomodar los componentes que vayamos a ir agregando a nuestros circuitos en cada una de nuestras prácticas. Por eso y de esta forma de trabajar, ¿sale? Bien, entonces con esto terminamos el programa del día de hoy. La siguiente clase vamos a ver cómo accesar a otro puerto y tratar de trabajar a esta. Primero lo simulamos y después lo pasamos a la tarjetita para que vean que efectivamente podemos usar el simulador para después utilizar cualquier tarjeta de desarrollo, ¿no? O incluso nuestro mismo sistema mínimo si es que lo armaran en un protoboard, ¿sale? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que me puedan decir o quieran mencionar? Es el momento. El video lo voy a subir al canal, sí, todo lo que son clases en vivo. Acuérdense que después de que yo dejo una práctica, normalmente junto con la práctica dejo videos de ayuda o en el apartado correspondiente están los videos tanto de ayuda como de las clases en vivo. Entonces, bueno, este video sí lo voy a poner en YouTube y después ya lo voy a compartir la liga para que lo puedan ustedes accesar. ¿Sí? ¿Algún comentario, algo que quieran mencionar?
Sí, también si quieren subo los de la clase pasada, aunque es el mismo, ¿no? Porque formalmente este es el primer programa que realizamos. En la clase anterior lo que hicimos, a ver, mientras lo voy dejando aquí para el programa, Pues el anterior no, porque bueno, es que en el anterior fue la configuración del pique en el MPLAB y ajá, básicamente si usted sube este video de apenas hoy, usted estaría subiendo la configuración en MPLAB y aparte la configuración para poder hacerlo en Proteus, cargarlo y todo ujú. eso. Sí, Tenemos el segundo. aquí abarqué como que varias cosas, ¿no? En los anteriores como que fui explicando paso a pasito algunas cosas del oscilador y a lo mejor esos videos también deberían de verlos, ¿no? Por eso les digo que todo lo que son videos de clase lo voy a subir en su momento. Sí, ¿quién me pidió? Jesús Alejandro me pidió estar en el programa. ¿Así está bien, Alejandro? ¿O hago más pequeña la letra para que veas lo que está en la parte superior? A ver, dice que yo le suba. A ver, vamos a dejarle así, me van diciendo. Bien, entonces, pues bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase, que es el día jueves. Y pues nos vemos hasta la próxima.